La crisis a la que nos enfrentamos es una gran crisis. ¿Con quién habló? Con el gobierno, el Tesoro, la Reserva Federal, con todos. En mayo de 2007, Bill Ackman, director de fondos de inversión variables, hizo circular una presentación titulada ¿Quién será el responsable?, donde describía cómo acabaría la burbuja. Y a principios de 2008, Charles Norris publicó un libro sobre la crisis inminente. No estaba seguro de lo que hacía y podía sospechar que los estándares de concesión se habían debilitado. Pero la pregunta es, ¿tendría que haberlo sabido? En 2008, los embargos se disparaban y la cadena de los activos reventó. Los acreedores ya no podían vender los préstamos a bancos de inversión, y cuando los créditos fueron mal, miles de acreedores quebraron. Chuck Price de Citibank dijo: tenemos que bailar hasta que pare la música. En realidad la música ya se había parado cuando dijo eso. El mercado de las CDO se derrumbó y dejó a los bancos de inversión con cientos de miles de millones en créditos, CDO y bienes inmuebles que no podían vender. Cuando comenzó la crisis, tanto la administración Bush como la Reserva Federal estaban totalmente fuera de onda. No entendían el alcance. ¿En qué momento pensó por primera vez que era peligroso, que estaba mal? Lo recuerdo muy bien. Creo que fue en una reunión del G7 en febrero de 2008. Y recuerdo haber hablado del problema con Hank Paulson. Y recuerdo claramente que le dije: Hank, estamos viendo venir ese tsunami. Y lo único que estamos pensando es qué bañador nos vamos a poner. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué pensaba? Las cosas están bajo control, sí, ya estamos estudiando la situación con mucho cuidado y... sí, bajo control. Vamos a seguir creciendo, ¿de acuerdo? Y obviamente si seguimos, si crecemos, no hay recesión, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos todos. La recesión ya había comenzado 4 meses antes de que Paulson dijese esto. En cuestión de días, uno de los pilares de Wall Street se ha... En marzo de 2008, el banco de inversión Bear Stearns se quedó sin liquidez y fue adquirido por JP Morgan Chase a $2 por acción. El trato fue respaldado por $30.000 millones de los fondos de emergencia de la Reserva Federal. Era el momento de que la administración actuase y aplicase varias medidas que hubiesen reducido el riesgo en el sistema. La información que recibo de algunas entidades es que el final no es este, que vendrán otras catástrofes. Bueno, he visto a todos los bancos de inversión trabajando con la Reserva Federal para fortalecer su liquidez y su capital. Recibo informes constantes. Nuestros reguladores están vigilantes. El 7 de septiembre de 2008, Henry Paulson anunció que la Reserva tomaba el control de Fannie Mae y Freddie Mac, dos gigantes de las hipotecas al borde de la quiebra. Ninguna de nuestras acciones de hoy reflejan en manera alguna un cambio sobre la corrección de precios o la fuerza de alguna otra institución financiera del país. 2 días después, Lehman Brothers anunció pérdida récord de $3.200 millones y se desplomó en bolsa. Los sucesos de septiembre en Lehman y AIG cayeron como por sorpresa. Fue después de Julio y de Fannie y Freddie. Así que claramente había algo más importante que lo de septiembre. Y nadie sabía nada. Creo que eso es correcto. Bear Stearns fue clasificada AAA casi un mes antes de la quiebra. Más bien AA. AA, sí, vale. Sí, AA sigue sin ser la quiebra. No, es un grado alto de inversión, una calificación de inversión sólida. Lehman Brothers AA 2 días antes de la caída, AIG AA días antes del rescate, Fannie Mae y Freddie Mac eran AAA cuando lo rescataron, Citigroup, Merrill, todos ellos tenían altas calificaciones. ¿Cómo puede ser? Pues es una buena pregunta. Es una gran pregunta. En ningún momento la administración fue a las principales instituciones y les dijo: esto es grave, díganos en qué posición están y sin tonterías. ¿Cómo están? Bueno, primero los reguladores. Ese es su trabajo. Su trabajo es entender la exposición al riesgo de las instituciones y tienen un entendimiento que creo que se agudizó aún más con la crisis
Y sus consecuencias... Disculpe, pero eso claramente no es cierto. ¿Qué quiere decir con eso? En agosto de 2008, cuando eran conscientes de las calificaciones de los créditos que recibían Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, ¿pensaba que eran precisas? Bueno, en aquel tiempo, que fue antes de que las calificaciones dejasen de ser precisas, porque después se deterioraron sustancialmente. No, no lo hicieron. Hubo un deterioro en los términos de la industria. En lo que afecta a la industria, ciertamente los precios de las acciones... No algunas. Todas las firmas recibían al menos AA hasta un par de días antes de ser rescatadas. Bueno, entonces la respuesta es: no sé lo suficiente para responder a su pregunta sobre ese aspecto. El gobernador Fred Mishkin renuncia al cargo a partir del 31 de agosto. Planea volver a su puesto como docente en la Escuela de Negocios de Columbia. ¿Por qué dejó la Reserva Federal en agosto de 2008? Quiero decir, en medio de la peor crisis financiera. Porque tenía que revisar un libro de texto. Su marcha deja vacíos 3 de los 7 puestos de la mesa, justo cuando la economía más los necesita. Bueno, estoy seguro de que su libro es muy importante y muy leído, pero en agosto de 2008, ya sabe, estaban sucediendo cosas más importantes en el mundo, ¿no cree? El viernes 12 de septiembre, Lehman Brothers se quedó sin liquidez y toda la industria de los bancos de inversión se hundía rápidamente. La estabilidad del sistema financiero global estaba en peligro. Ese fin de semana, Henry Paulson y Timothy Geithner, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, convocaron una reunión de emergencia con los presidentes de los principales bancos en un intento por rescatar a Lehman. Pero Lehman no era el único. Merrill Lynch, otro importante banco de inversión, estaba también al borde de la quiebra. Ese domingo fue adquirido por el Banco de América. El único banco interesado en comprar Lehman fue la británica Barclays. Pero los reguladores británicos exigieron una garantía financiera del gobierno norteamericano. Paulson se negó. Ni Lehman ni el gobierno federal tenían un plan para actuar durante la quiebra. Nos metimos todos en un taxi y nos fuimos al Banco de la Reserva Federal. Querían que la quiebra se declarase antes de la medianoche del 14 de septiembre. Seguimos presionando. Sería un terrible suceso. Y en algún momento se utilizó la palabra Armagedón. ¿Habían considerado las consecuencias posibles de lo que estaban proponiendo? El efecto en el mercado sería extraordinario. ¿Dijo usted eso? Sí. Dijeron que habían tenido en cuenta todos los comentarios que habíamos hecho y que aún creían que para calmar los mercados y seguir adelante era necesario que Lehman fuese a la quiebra. Calmar los mercados. Sí. ¿Cuándo le dijeron por primera vez que efectivamente Lehman Brothers estaba en quiebra? Después de ocurrir. Después de ocurrir. Vale, muy bien. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró? Cielo santo. Paulson y Bernanke no habían consultado con otros gobiernos y no entendían las consecuencias de las leyes de bancarrota extranjeras. Lehman Brothers en Londres sigue vaciando sus despachos. Según la ley británica, la oficina de Londres tenía que cerrar inmediatamente. Se suspendieron todas las transacciones y había miles y miles y miles de ellas. Los fondos de inversión variables que tenían activos con Lehman en Londres descubrieron de la noche a la mañana que no podían recuperar sus activos. Uno de sus puntos vitales falló y tuvo muchos efectos secundarios por todo el sistema. El mercado de valores más antiguo del país ha perdido alrededor de 750 millones de dólares por la deuda adquirida con el ahora en bancarrota Lehman Brothers. El fracaso de Lehman también causó una caída en el mercado del papel comercial del que las empresas dependen para pagar ciertos gastos, como las nóminas. Tendrán que despedir a sus obreros, no pueden comprar recambios, detienen los negocios durante las operaciones. De repente la gente se preguntaba, ¿en qué podemos creer? Ya no hay nada en lo que podamos confiar. La misma semana, AIG debía 13.000 millones de dólares a los poseedores de permutas y no tenía el dinero. AIG era otra pieza clave. Si AIG se detenía, todos los planes que pudiésemos tener se paraban. El 17 de septiembre, AIG pasó a manos del gobierno. Un día después, Paulson y Bernanke pidieron al Congreso 700.000 millones de dólares para rescatar a los bancos. Hemos venido juntos. Advirtieron que la alternativa podría ser una catastrófica crisis financiera. Daba miedo. Ya sabe, el sistema entero paralizado. Cada parte del sistema financiero, del sistema de crédito. Nadie podía pedir dinero prestado. Era como un paro cardíaco del sistema financiero. Juego con las cartas que me han tocado. Estoy jugando con las consecuencias de lo que se hizo hace muchos años.
El secretario Paulson dijo durante la crisis que las posibles consecuencias serían planas, así las llamó. No estoy seguro. No lo dice en serio, ¿verdad? Se lo digo en serio. ¿Qué esperaba? ¿Qué quería usted que dijese? Él fue el promotor de prohibir la regulación de las permutas y quien aumentó el límite en el apalancamiento de los bancos de inversión. ¿Se lo repito? ¿Mencionó esas cosas? Nunca he oído que mencionase esas cosas. ¿Podría apagar eso un segundo? Henry Paulson rechazó ser entrevistado para este programa. Cuando AIG fue rescatada, los poseedores de permutas, de los cuales el mayor era Goldman Sachs, recibieron 61.000 millones de dólares al día siguiente. Paulson, Bernanke y Tim Geithner obligaron a AIG a pagar $1 por cada dólar en vez de negociar precios más bajos. Al final, el rescate de AIG costó al contribuyente 150.000 millones de dólares. 160.000 millones fueron a AIG y 14.000 a Goldman Sachs. Al mismo tiempo, Paulson y Geithner obligaron a AIG a renunciar a su derecho a demandar a Goldman u otros bancos por fraude. ¿No hay un problema en hacer eso cuando quien está solucionando la crisis es el antiguo presidente del Consejo de Administración de Goldman Sachs, alguien que jugó un papel fundamental en las causas? Bueno, creo que es justo decir que los mercados financieros hoy son increíblemente complicados. Y proporcionar con urgencia el dinero. El 4 de octubre de 2008, el presidente Bush firma un rescate de 700.000 millones. Pero los mercados siguen cayendo, mientras los miedos a una recesión global ya están en camino. La ley de rescate no hace nada para evitar la marea de despidos y embargos. El desempleo en los Estados Unidos y Europa pronto sube hasta el 10%. La recesión se acelera y se extiende a nivel mundial. Empecé a sentir miedo porque no habíamos predicho que el mundo entero estaría igual y al mismo tiempo. En diciembre de 2008, General Motors y Chrysler se enfrentaban a la bancarrota. Y como los norteamericanos reducían el gasto, las empresas chinas veían sus ventas desplomarse. Más de 10 millones de obreros inmigrantes en China perdieron sus empleos. Y al final, como siempre, los pobres son los que pagan. Aquí puedes ganar mucho dinero, como 70, 80 dólares al mes. Como granjera, en el campo no ganas tanto dinero. Los obreros envían el dinero a sus ciudades de origen, para sus familias. La crisis comenzó en Estados Unidos. Todos sabíamos que llegaría a China. Algunas fábricas intentan despedir a los obreros. Y algunos ahora son pobres porque perdieron sus empleos. Sus vidas son más difíciles. Estábamos creciendo un 20%. Era un año estupendo. Y de repente bajamos a menos 9% este trimestre. Las exportaciones cesaron. Y hablamos de un 30%. Perdimos dinero. Nos caímos al abismo. Incluso cuando se destapaba la crisis, no sabíamos cuánto se iba a extender o lo grave que iba a ser. Y aún esperábamos poder hacer algo, hallar la forma de zafarnos y ponernos a salvo de la tormenta. Pero no fue posible. Es un mundo muy globalizado, las economías están interconectadas. Los embargos en los Estados Unidos alcanzan los 6 millones a principios de 2010. Cada vez que una